Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Orígenes, afirmaciones y respuestas. Hoy día estaremos revisando las evidencias de una Tierra joven en nuestro segundo episodio. Y esta vez tendremos que ver algunas informaciones que nos da la Escritura. Juan 10:35 dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Así que tendremos hoy día que ver lo que la Escritura nos dice y lo que tenemos nosotros en la evidencia. ¿Puede la ciencia probar la edad de la Tierra primero que nada? Y debo decir categóricamente que no hay ningún método científico que pueda probar la vida de la Tierra, la edad de la Tierra y del universo. Todos los indicadores, aunque se le llamen relojes, no lo son, porque las edades son resultado de cálculos que implican posturas sobre el pasado. Son posturas filosóficas, de principio. Yo creo esto. Siempre la partida inicial del reloj tiene que suponerse. Lo mismo que la velocidad de ese reloj que está midiendo. Y también saber que no ha habido nunca la alteración de ese reloj. Por lo tanto, la evidencia apoyará mejor a una posición que a otra, que es joven o es más antigua. Tenemos nosotros un fenómeno que pasó. Y este es que tenemos una cantidad de fósiles debajo de nosotros enorme. Una cantidad de fósiles que está debajo de nuestros pies, 1.000.000 de millones de fósiles. Y estos son obviamente resultado de la muerte, sufrimiento y enfermedad. La idea es, ¿cuándo pasó esto? ¿Pasó antes que Adán y Eva, si es que podemos creer en Adán y Eva? ¿O pasó todo posterior? Ciertamente la Biblia lo afirma categóricamente, es un evento posterior a Adán y Eva, es decir, un evento que sucedió hace menos de 6.000 años. Para ser real, 4.350 años, que es un gran diluvio que produjo todo ese desastre, y no millones de años produciendo muerte, sufrimiento y enfermedad. 2 Corintios 10:5 nos confirma que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos más de 100 evidencias para poder confirmar, más o menos tener una idea del tiempo que tienen en la Tierra. Y esto vamos a continuar revisándola, ya lo vimos en el primer capítulo, ahora estaremos revisando cuáles son estas evidencias. Todavía hay muchas cosas que la gente cree que están indicando tierras antiguas, tierras de millones de años. El crecimiento lento de los corales, que ya vimos que no es así. El carbono 14, que también lo vimos en el episodio pasado, de que no es así, no puede ser. Que la separación de los continentes también es algo que nos está indicando, lo vimos en las evidencias del diluvio. Los animales fosilizados, lo vimos en los 3 programas anteriores a estos. La datación radiométrica, la veremos en este programa, en el próximo programa, y la luz de las galaxias distantes también lo veremos en el próximo programa. Es decir, vamos a cubrir todas esas evidencias que aseguran que la Tierra es antigua, porque no lo es. Y esta vez nos corresponde revisar lo que llamamos la revolución por la genética molecular. Lo que la genética molecular nos está diciendo, esto es, por cierto, de los últimos años. Primero que nada debemos entender que existen mutaciones dentro del ADN. Durante la producción del óvulo y el espermio en los seres se produce una mutación, se producen errores de copia. Y al ser transferido a la próxima generación, estos quedan fijos en las próximas generaciones. Cuando estos cambios se pueden medir empíricamente dentro de una familia, se puede determinar la tasa de mutación de ese ADN. Y los científicos, de hecho, han medido esta tasa en los humanos y han visto por varios estudios que esta va entre 75 y 175 mutaciones por generación. Se descubrió que el 90% de estas mutaciones son dañinas y no se pueden reparar. Simplemente quedaron allí en forma permanente y van a ser transmitidas a la próxima generación. El problema es que después se llega a un punto crítico que se llama error catastrófico, donde ya es tantos los errores que se acopian que simplemente esa generación no puede seguir viviendo. Se le ha llamado a esta degeneración del genoma también entropía genética, tomando el nombre de la entropía de la segunda ley de la termodinámica.
Este proceso se manifiesta entonces con una declinación de la longevidad humana que está documentada en el Génesis, cuando los patriarcas pasaron de los 900 y tantos años a solamente 100 y tantos y hoy día a no más de 80. Esta acumulación de mutaciones, por lo tanto, viene acompañada en el genoma humano con la inhabilidad de la selección natural de eliminarla. La selección natural, que sería la encargada de eliminar esto, no puede hacerlo, porque esto se manifiesta dentro del gen, no es más la manifestación externa. Por lo tanto, es un aspecto de la genética que es completamente contrario a las suposiciones de la evolución. El doctor John Sanford, que es un genetista que todavía está ligado a la Universidad de Cornell, habla de la entropía genética y dice lo siguiente, que la entropía genética es una poderosa evidencia de que la vida y la humanidad simplemente debe ser joven, porque el genoma se está degenerando. Y el genoma humano no puede tener cientos de miles de años, como se hablaba de 200.000 años de que salimos de la vida mitocondrial. Tampoco puede tener 6 millones de años desde que nos separamos de los simios y siendo primos de ellos. Es decir, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la entropía genética es el mecanismo fundamental, el cual podría explicar procesos como la extinción de muchas especies. Y también nos está mostrando que del pasado, la acumulación de mutaciones simplemente no puede permitir una vida muy larga. Es tanto de que se hizo cálculos con un computador y con sistemas, con modelos de simulación computacional, llegando a que la humanidad no podía tener más de 268 generaciones. Si cada generación tiene 30 años, estamos hablando de un periodo poquito más allá de 8.000 años. Es decir, la humanidad en sí misma está limitada a una vida debido a la entropía genética. Y si es así, está limitada a más o menos 8.000 años, ¿cómo pudo haber tenido 200.000 años desde la edad mitocondrial o 6 millones de años desde que se separó de los simios? No hay forma. Es decir, esto categóricamente nos dice no hay tiempo. El doctor Nathaniel Jensen es un doctor en biología celular y de desarrollo de la Universidad de Harvard. Y él es por cierto un creacionista y ha hecho estudios muy interesantes que vamos a compartir con ustedes. Primero, contarles lo que es la mitocondria, el ADN mitocondrial. Nosotros en nuestra célula tenemos el núcleo donde está todo el ADN nuclear, que nos da la forma completa de nuestro cuerpo y la función y todas las interrelaciones. Pero también en la mitocondria también hay ADN. Y ese ADN se llama ADN mitocondrial, que se forma así como círculos, como se puede ver en la imagen. Esos círculos son exactamente donde está contenido el ADN mitocondrial. Ahora, se sabe que ese ADN mitocondrial es heredado solamente de la madre. Y las mutaciones que se van produciendo por generaciones también se pueden medir perfectamente como un reloj. Ahora, al comparar relojes mitocondriales de moscas, de humanos, de pulgas de mar, de gusanos y las moscas de la fruta, como dije inicialmente, se puede llegar a una idea muy clara de que cuando realmente se están midiendo, se están viendo empíricamente esas edades, podemos ver nosotros de que estas cosas no ocurrieron más allá de 10.000 años. Y eso es justamente el estudio que hizo el doctor Jensen. Aquí podemos ver el reloj mitocondrial, cómo se midió en humanos, y podemos ver, por lo tanto, de que si tuviéramos una idea, aplicamos los principios evolucionistas, debería haber más o menos entre 170 y 400 mutaciones dentro de del ADN mitocondrial. Pero la realidad es que si tenemos solamente 6.000 años, deberían haber entre 27 y 79. Y la realidad, cuando se mide, hay entre 38 y 40. Por lo tanto, es mucho más consistente una edad joven del ADN mitocondrial por el mismo reloj que estoy explicando. Ahora, cuando se calibran por principios evolucionistas, estos relojes se estiman más o menos en 200.000 años. Pero cuando estas cantidades se confrontan con el mundo real, con los resultados indican que el reloj molecular mitocondrial está funcionando mucho más rápido de lo que los evolucionistas creyeron, 20 veces más rápido de hecho. Y esto desafía directamente el tiempo profundo, el tiempo de millones de años de los evolucionistas. De ser correcto,
significa que la Eva mitocondrial solamente vivió hace 6.000 a 6.500 años atrás, justo el tiempo que la Escritura nos dice de la madre de todos los humanos. Hay un paper que se publicó en 1997 por The Parsons Team, lo cual ellos llegaban a esas mismas conclusiones, pero fue ignorado por la parte de la comunidad evolucionista. Hay otros autores que también han descubierto lo mismo y han llegado a las mismas conclusiones. Por lo tanto, esto se está repitiendo como una medición completamente real. Cuando se sacan las restricciones míticas, evolucionistas, y los datos se analizan empíricamente, o sea, por lo que se está leyendo, las escalas de tiempo bíblicas son el resultado. Llegamos al resultado que conocemos en la Escritura. Dice el doctor Nathaniel Jensen que los resultados de estos estudios genéticos coinciden perfectamente con las predicciones de una Tierra joven, creada. Pero no tiene sentido cuando se agregan millones de años. Los relojes simplemente no pueden haber estado funcionando por tanto tiempo. Les muestro ahora el cromosoma Y. Dentro de todos los contextos de nuestros cromosomas, 23 pares de cromosomas, el último par es el XY, en este caso YX, que el cromosoma Y es el que pertenece solamente a los varones. Los varones somos los únicos que tenemos el cromosoma Y. Ahora los científicos también han analizado el cromosoma Y en cuanto a sus mutaciones y se ha descubierto que tiene solamente unas 300 mutaciones en promedio. Los investigadores han dicho que cuando suponemos entonces que una mutación normal para el cromosoma Y, una mutación por cromosoma por generación, tendríamos solamente 300 generaciones para llegar a esas 300 que tiene medida. Y como cada generación son 30 años, son más o menos como 6.000 años. Es decir, llegamos bastante bien a las 300 mutaciones. Los datos están en perfecto acuerdo con los tiempos bíblicos del origen del hombre. El material biológico se destruye muy rápido. Y los expertos en el ADN sugieren que el ADN no puede estar en el medio ambiente natural más allá de 10.000 años, con temperatura ambiente, claro. Pero se han encontrado trazas de ADN en fósiles supuestamente mucho más viejos, como huesos de Neandertal, insectos en ámbar, o tejido blando y células de sangre en dinosaurios. Este caso está dando vuelta por mucho tiempo, que lo explico a continuación. Pero el doctor Brian Sykes, que es un doctor en biología molecular, profesor de la Universidad de Oxford, dice que en una revista Nature, que él admitió que la velocidad del ADN se destruye en el laboratorio y que ninguna muestra de ADN podría permanecer intacto más de 10.000 años. La idea es tan simple como que yo pongo un pedazo de carne en el ambiente de la calle. ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Va a durar 10.000 años? ¿Va a durar una semana o va a durar 3 días? Lo cierto es que luego se pudre y desaparece, porque es el proceso natural de todos los tejidos biológicos desarmarse y transformarse en materias básicas. Hay un pájaro moa de Nueva Zelanda que se estudió la degradación del ADN que se había encontrado y se encontró que la vida media del ADN era 521 años a temperaturas promedio locales. Por lo tanto, la vida máxima que ese ADN pudo haber tenido alguna significación son más o menos 10.000 años. Responde a la misma idea. Por lo tanto, las edades que se creían antes, la Eva mitocondrial de 200.000 años, en este momento está reducida a 6.000 años. El ADN en ámbar se creía 135 millones de años, ahora se ha reducido solamente a 10.000 años. Las bacterias que fueron revividas también, se creía que tenían 250 millones de años y ahora tienen una edad mucho menor. El Neandertal, que tenía también su ADN medido como 40.000 años, ahora es menos de 10.000 años. Y así, en la sangre de dinosaurio, que también se pensaba en 70 millones de años, ahora tiene menos de 10.000 años. Todo ha sido acortado a una escala de miles de años. Les decía el caso de la doctora Mary Schweitzer. Este caso es bien conocido, ya tenemos casi 15 años desde que se comenzó a investigar, y ella, les recuerdo, descubrió en un tiranosaurio rex, que ella estaba desenterrando en un lugar en Montana llamado Hell Creek. Ahí sacó un hueso que era demasiado grande, el fémur,
Y ese hueso tuvo que partirlo por la mitad para poderlo llevar hasta la universidad donde podrían estudiarlo. Y ella misma dice, uno toma una muestra de sangre y la lleva a una vitrina y no va a quedar nada después de un tiempo, después de una semana. Por tanto, tendría que haber algo en el caso de los dinosaurios. Ciertamente ella estaba convencida de que no tenía que ser así. Pero, ¿qué pasó? Al partir ese hueso, como está en la imagen, se encontró que había dentro un muy mal olor. Y este muy mal olor lo llevó a ellos a tratar de entender qué le pasaba. Y se encontraron con gran sorpresa con venas, vasos sanguíneos, con hemes, parte de los glóbulos rojos. Se encontró también tejidos biológicos como células, tejidos blandos, vasos sanguíneos, proteína, hemoglobina, colágeno. Es algo que decía la doctora Schweitzer, algo que nunca soñó ver. Bueno, ella es una evolucionista, por lo tanto ella no podía calzarle esto. Su jefe nunca lo aceptó, simplemente. Le hicieron repetir 17 veces las pruebas, pero nunca finalmente pudieron convencer a algunas personas. Vamos a ver ahora un pequeño video que nos habla también de los tejidos blandos en dinosaurios. ¿Sabía usted que se encontraron tejidos blandos en el fémur de un T-Rex? Los paleontólogos han encontrado tejido original en muchos fósiles de dinosaurio, que se cree tienen 68 millones de años de edad. ¿Cómo puede este material orgánico sobrevivir por tanto tiempo? ¿Podría ser que los restos orgánicos no son tan antiguos como nos hacen creer? Bueno, justamente esa es la respuesta a la que propone este video. La respuesta es que los tejidos orgánicos que se suponían tan viejos, no lo son, simplemente. Y después de este descubrimiento de la doctora Schweitzer, se han sucedido año tras año, mes tras mes, nuevas muestras que muestran que tejidos que se suponen de 500 millones de años, 300 millones de años, 300, 200, 100, de todas las edades, todos han tenido tejidos biológicos vigentes, lo cual nos indica que todos ellos no son consistentes con millones de años, sino solamente con miles de años, exactamente un diluvio que los destruyó. Hay un tiranosaurio que está sin petrificación, está justamente, es bien conocido dentro de la literatura, tiene una pata y toda una columna de un dinosaurio que está en esas condiciones. También hay huevos de 190 millones de años supuestos con tejidos biológicos. Esos huevos son pequeños de saurópodos y se dice en la literatura que fueron arrastrados por inundaciones. Sabemos cuáles son. Los huevos tienen apatita y amiga, que son el tejido óseo embrionario. Estos huevos, por cierto, que son más consistentes con miles de años y no millones de años. La uña de un dinosaurio con sangre y colágeno también se descubrió y les voy a contar algo de ello. Estaban viendo esa uña de ese dinosaurio y le empezaron a raspar, a sacar pedazos. Y a medida que le iban sacando pedazos, de repente, sin buscarlo, se encontraron con fragmentos de células con sangre y con colágeno en un fósil de dinosaurio de 75 millones de años. Es decir, 10 millones de años antes que apareciera un T-Rex, según edades evolucionistas. Por lo tanto, estos fósiles no tienen nada de raro, son huesos comunes recogidos también en el Dinosaur Park en Canadá. Este es el colágeno que se vio en la uña del dinosaurio, junto con la sangre. Y todo esto constituye realmente una tremenda prueba de la edad joven de la Tierra. Existe ahora un debate que se dio entre Bill Nye y Ken Ham, que se hizo en el Answering Genesis, es un ministerio creacionista, y este debate se fue hacia un lado, hacia un testigo, decía Bill Nye, que había sido obtenido en Groenlandia, que tenía 680.000 capas de posiciones que se había formado hielo. Y eso para él significaba 680.000 años. Por lo tanto, era supuestamente indicación de que no podía
estamos hablando nosotros de unas capas de hielo que se formaron solamente en 4.500 años después de 4.300 años después del diluvio. Pero ¿qué pasó? La información en realidad no es tan así. Porque primero que nada se sabe perfectamente de que las capas de nieve que van cayendo y que se forman hielo después son completamente dispares dentro de un territorio. Ahí tenemos en el área de Nueva York como ha caído intensamente más nieve en Nueva York que lo que ha caído en todo el resto del estado y de Ohio. Lo que se sabe también fue un caso de un escuadrón de P-38 que se perdió justamente en julio 15 de 1942. Y este escuadrón de bombarderos P-38 quedaron así, esa es una foto real. Tuvieron que aterrizar en Groenlandia por un problema que tuvieron de seguir navegando, y cuando se quedaron allí empezaron a ser cubiertos por hielo. Y es un caso bastante conocido porque después, más adelante, se empezó a investigar dónde estaban los aviones que estaban perdidos. Y en 1990, después de 48 años de estar estos perdidos en el hielo, los encontraron, pero los encontraron a 75 metros de profundidad en el hielo. 75 metros de profundidad, la cual se muestra justamente aquí en la foto, en este cuadro, a la altura que estaban de la superficie de ese momento. Ahora, cuando nosotros calculamos esta profundidad, 75 metros, dividido por 48 años, nos da 1,56 metros por año de hielo. Y por supuesto esto es muy diferente a las mediciones que tenía Bill Nye, el cual era de solamente milímetros por año. No es así, simplemente es mucho más la deposición que hay. Por lo tanto, las 680.000 capas de hielo en los testigos de sondeo indican que la cantidad de tormentas que hubo en ese periodo, no un ciclo verano-invierno que son en el fondo años. Por supuesto, ese era el problema, que se estaban midiendo diferente. Les muestro algunas fotos que son muy interesantes de este fenómeno, del entierro de este avión, cómo se hicieron los túneles en el hielo para llegar finalmente al avión donde estaba en el fondo. Allí está el avión, esos son los túneles que se hicieron, lo mismo que cuando lo alzaron hasta la superficie y lo pudieron finalmente rescatar. Les decía que vamos a ver también algún aspecto del carbono 14. El carbono 14 es fascinante. En un comienzo, el carbono 14 se pensaba que era nuestro gran enemigo, me refiero a los creacionistas. Pero hoy día se sabe que el carbono 14 es un perfecto amigo de nosotros, porque siempre confirma los miles de años. ¿Por qué? El carbono 14 es del rayo cósmico que ataca al nitrógeno 14 en la alta atmósfera, la transforma en carbono 14 y esta cae a la superficie de la Tierra como una lluvia, la cual se combina con el CO, y se hace CO2, o sea, dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es absorbido por las plantas, por los animales y por nosotros. Y se integra dentro de nuestro cuerpo, pero como es radioactivo, se va descomponiendo permanentemente, se va degradando permanentemente. Al degradarse, este carbono 14 pierde su condición y vuelve a ser nitrógeno 14, pero es reemplazado por más nitrógeno 14 que volvemos a comer, a respirar por las plantas. Comemos las plantas, respiramos del aire, y esto se mantiene en un nivel relativamente estable en nuestros cuerpos, o en las plantas, o en los animales, en lo que quiera que estemos vivos. Pero cuando morimos, esto termina de ser. El carbono 14 sigue degradándose, y eso es cuando se mide cuánto carbono 14 queda, es lo que nos indica la edad que tenemos de muerto. Y este sistema nos está diciendo que la vida media del carbono 14 son 5.730 años. Por lo tanto, la vida máxima, que son 10 vidas medias, son 57.300 años. Máximo, si se quiere abusar, 100.000 años. 100.000 años máximo. Pero se ha descubierto que los diamantes tienen carbono 14. Se ha descubierto también que el carbón en todas las minas tienen carbono 14. Por lo tanto, son menos de 50.000 años. Y así, hay unas correcciones que hay que hacer porque las muestras aparecen como que fueran más antiguas. Pero eso ya es un problema más técnico que no es el momento de tratar acá. Ahora, las supernovas. Las supernovas también tienen un efecto de que se van produciendo cada 25 años. Cada 25 años hay una nueva supernova en nuestra galaxia.
El problema es que nosotros cuando vemos y medimos la cantidad de supernovas que hay, no hay más de 200. Por lo tanto, perfectamente consistente, con más o menos 5.000 a 10.000 años. Voy terminando con un par de ideas más. Hay un dinosaurio que se llama pico de pato, que se encontró también un hueso fresco de la quijada inferior de este animal. Y esto nos da claramente una muestra de lo que hay huesos frescos de animales que se suponían de millones de años, que lo repito vez tras vez, pero es tremendamente importante. Nuestra historia, la historia del mundo, es demasiado corta. De acuerdo con los evolucionistas, el Homo sapiens existió hace 190.000 años, antes de que se indicara, se iniciara siquiera la escritura, para poder registrar todos estos eventos históricos. Y esto comenzó solo la escritura y el registro histórico entre 4.000 y 5.000 años atrás. Por eso que lo anterior a eso se llama la prehistoria, porque no estaba escrita. Por lo tanto, el hombre llamado prehistórico construyó monumentos megalíticos, y pintó las cavernas, hizo dibujos y mantuvo el control de los ciclos lunares también. ¿Por qué tuvo que esperar 2.000 siglos antes de que sus habilidades pudieran ser demostradas, registrando la historia? Es bien sospechoso, ¿no es cierto? Eso más bien, yo diría, no sucedió, porque ¿por qué el hombre comenzó a escribir hace 4.000 a 5.000 años atrás? Es porque antes no hubo tiempo, simplemente. Propongo lo que pasó es que antes de eso no había el tiempo, porque la creación es solamente hace 6.000 años atrás, y del diluvio 4.350 años atrás. Por eso es que no hay historia anterior. Hay una tabla que se encontró, que se llama la tabla de Ebla en Siria, que se cree que es conocida como el hombre, que fue la escritura del hombre más antigua antes de Moisés. Pero al final del día no hay nada antes que eso. Esa podemos decir es la primera escritura. Así que la verdadera evolución ocurre cuando el hombre se rinde y se humilla ante Dios. Y termino con un versículo bíblico como siempre. 2 de Pedro 3:15. Estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nuestra esperanza es que la Biblia es la verdad. La Biblia nos declara la verdad. Y lo que Dios ha dicho no es nunca mentira.